a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Otra vez, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén, hermanos. Bueno, cuando Adán y Eva quebrantan el mandamiento de Dios, y toda esa generación, a partir de Adán hasta Moisés, vivieron bajo la ley que hemos dicho, la ley oral. Amén. Y cuando Dios tiene en plan levantar una nación, establece leyes. A veces estamos acá. Y es cuando vemos a Moisés dictando las leyes en el monte de Sinaí, los libros de los 10 mandamientos. Amén, hermanos. Y en esa ley ya especifica lo que son los sacrificios, las fiestas, de qué manera tenían que llevar a cabo, todo bien estructurado. ¿Estamos? Dice así el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, como vuelvo a repetir, como se tenía que levantar una nación, la nación de Israel tenía que tener una ley. Había leyes, por supuesto. Tenemos a la nación o a la civilización de los mesopotámicos, ella tenía las leyes, Hammurabi. Amén. Ya estaban las leyes, pero tenía que haber una ley teocrática directamente dada por Dios. Por eso, al levantar el Señor una nación, establece sus propias leyes. Amén. Si vemos que hay leyes que se comparten con el de Hammurabi, porque son leyes sociales, leyes normales, vamos, pero la diferencia es que en la ley de Dios es dictado por el Señor y habla acerca de cómo perdonar, de cómo acercarse más a Dios. Hay diferencia entre la ley mesopotámica y la ley de Dios. Amén, hermanos. Entonces, se da la ley, y ¿qué es lo que trae la ley consigo? Bueno, cuando vemos la ley tiene dos caras. Con un ejemplo, como si fuera una moneda. Una moneda tiene, como llaman, cruz o cara. De igual manera, la ley lo primero que vino a traer es el acercar a la persona a Dios. Por eso encontramos en los mandamientos, si tú quebrantaste ese mandamiento, entonces ofreces cierto animalito y Dios te va a perdonar. Amén, hermanos. Y eso es lo bonito de la ley. Amén, eso es lo bonito de la ley, porque acercaba a la persona a Dios. ¿Sí están acá, iglesia? Mucha atención. ¿Por qué vamos a estudiar eso? Bueno, como vemos, volvemos a lo que hemos dicho en varias ocasiones, el judaísmo se está infiltrando en muchas congregaciones y hace que muchos regresen a lo que son supuestamente o las leyes como se tienen que guardar. Por eso es necesario que nosotros estudiemos por qué nosotros ya no nos basamos en la ley de Moisés, sino en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, les decía, la ley tenía dos caras. Por un lado tenemos la ley que nos acerca a Dios, que nos dice de qué manera nos podemos acercar al Señor. Amén. Pero del otro lado, ¿qué es lo que traía la ley? Dice que la ley traía el revivir el pecado. También fíjese cómo es eso. Que por un lado me beneficia, pero por el otro lado me llega a afectar. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque por un lado me dice, te acerco a Dios, pero por el otro lado, ¿qué pasa? Me hace entender lo que es pecado. ¿Sí estamos acá? Bueno, vamos para que sea más claro. Romanos 7. Y esa paradoja, vamos a llamarle así, lo citó San Pablo. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Siete al 9. Hoy vamos a hacer unas pequeñas actividades, hermanos, después del estudio. Lo vamos más rápido, nos va a ayudar a hacer la cadenita de 8 días, 15 días, ¿no? Luego para que sigan el hermano mañana o pasado trabajando, ¿no? Muy bien, entonces, Romanos 7. Dice así: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, fíjese. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Cómo usted?
San Pablo dice, yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿Cómo está eso? Entonces la ley tenía ¿qué cosa? Dos caras. Por un lado me acercaba a Dios, pero por el otro lado ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Conocía el pecado. Pongan mucha atención. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, ¿qué cosa? El pecado está muerto. ¿Ah? ¿Cómo está eso? La ley me acerca a Dios, pero también a la vez, ¿qué cosa? Revive o aviva el pecado en mí. ¿Lo sabían ustedes? Vean ustedes, por favor, cómo está eso. Entonces, en una ocasión escuchaba a una persona que decía, entonces lo mejor y lo más correcto era vivir sin ley, porque así entonces no hay pecado. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí lo pueden comprender? No. O sea, vivimos sin ley, no hay pecado, porque aquí dice San Pablo en el versículo el 7, vamos. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿qué? El pecado está muerto. Entonces nos paramos aquí y decimos, ¿cuál es lo correcto? ¿Haber conocido la ley o no conocer la ley? Sin conocer la ley, ¿qué cosa? No hay pecado. Y al momento de conocer la ley, ya hay pecado, pero hay perdón. ¿Cómo van ustedes? ¿Cuántos hay acá? Pongan atención, iglesia. Amén. Otra vez, San Pablo dijo, ¿cuál es entonces? Esa es la paradoja. Sin ley, ¿qué cosa? No hay pecado. Con ley hay pecado, pero hay perdón. ¿Y cuál es lo más correcto? Muchos dicen, no, pues vivir sin ley, porque no hay pecado. Amén, ¿sí estamos acá? Entonces, era un problema que existía en la iglesia del primer siglo. Dice el 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado, ¿qué sucede? Sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado que revivió. Fíjese. Otra vez, ¿quién es 9? A ver, ahí, ¿quién es 9? Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Pero sí, es que eso es lo que produce la ley. Pongamos el deseo, hermano. No sé, traía algo que producía el deseo de. Cuando la ley dice eso está mal, ¿qué pasaba en el cuerpo? Como que había ese deseo de llevarlo a cabo. Entonces, tanto era buena como era. Entonces, si tomamos nosotros, pongan atención, y tomamos nosotros este lado y decimos, bueno, entonces lo más correcto sería vivir sin ley, pues entonces podemos hacer lo que queramos, total no hay ley. Bueno, pero vamos a ver lo que nos dice en segunda de Pedro, segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2. ¿Sí están aquí, hermanos? Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, versículo 12. Mucha atención todos, mucha atención. Escucha por favor, 2:12. No dice así el versículo, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. A ver, si están poniendo atención, iglesia. Si están poniendo atención, va a parar en la línea que traemos y se va a gozar y va entendiendo. Otra vez 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. Levanta su cara. Si nosotros viviésemos sin ley, considerando que dijésemos, no, pues lo mejor sería vivir sin ley. Total, hacemos y deshacemos y no hay nada, no hay pecado. Porque no hay nada que me diga que eso está bien o que eso está mal. ¿Sí se ha comprendido, iglesia? Y dice San Pedro en la carta,
que una persona que no tiene ley es irracional, porque no puede pensar, no puede hacer referencia. Eso se le conoce como un animal. ¿Qué está poniendo atención? Entonces, si nosotros decimos, es que sería mejor vivir sin ley, sin conocer a Cristo, sin conocer nada de eso, nada, vivir nuestra vida. Dice San Pedro, entonces eres un animal. ¿Se está poniendo atención? Serías un animal irracional que vive para qué? Lea por favor. Nacidos para presa y destrucción. ¿Ve usted? Seríamos como qué? Como animales que nada más nacen para ser muertos. Eso sería vivir sin ley. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál sería el caso que Dios haya creado un ser a imagen y semejanza de Él? O sea, al final de cuentas no le va a dar el raciocinio, no le va a dar ley para que pueda hacer diferencia. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué caso tendría que le da un cerebro si resulta que no le va a dar ley? ¿Está aquí conmigo? A ver, ¿se está revolviendo? Las paradojas que se llama exponía San Pablo. ¿Cómo sería entablar una plática con San Pablo? ¿Se imagina usted? Más o menos saldremos locos de la plática. Es buena la ley, decían los judíos, y dice San Pablo, no, pero trae dos cosas de la ley. ¿Cómo? Sí, eso trae. Por un lado es bueno y por el otro es malo, porque trae algo que aviva en mí el deseo de llevar a cabo lo incorrecto. Póngale. Pero resulta que si vivimos sin ley, eres un animal, es como un pollo, es como un perro, es como un gato, irracional. Por lo tanto, lo más correcto, ¿cuál es? Vivir con la ley. Vivir con la ley. A ver, hermanos. Mi Judas 10. Judas 10. A ver, léalo por favor. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Sin ley, así. Como animales y cosas irracionales. ¿Ha visto usted algún documental en National Geographic, las Animal Planet, de las tribus, de los aborígenes del Amazonas? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? ¿Sí? ¿Y qué es lo característico de ellos? Hay veces que andan desnudos, tanto el varón como la mujer. Ahí andan desnudos con su flecha. ¿Y qué hacen ellos? Comen cocodrilo, pescado, chango, comen todo, hasta se comen entre ellos mismos. Es canibalismo. ¿Sí estamos acá? Pues póngase a pensar. Si el Señor nos hubiese dejado sin ley, ¿cómo qué seríamos? Como chango, no, como caníbales, como las tribus del Amazonas. No tendríamos ley, no tendríamos algo que nos dijera, esto es correcto, esto es incorrecto, ponte tu pantalón, ponte tu blusa, ponte eso. No. ¿La izquierda está comprendiendo o no está comprendiendo? ¿El lado derecho? Amén. Entonces lo que tanto defendía el judío, San Pablo se presenta y dice, mira, esos defectos tienen la ley. ¿Estamos encontrando defectos, sí o no la ley? Por supuesto, aquí le encontramos un defecto, aquí le encontramos otro y aquí le encontramos otro. Amén, hermanos. Amén. Salmos 92, 6. Salmos capítulo 92, versículo 6. Salmos capítulo 92, versículo 6. ¿Sí? El hombre necio no sabe, el insensato no entiende. El hombre necio que dice no sabe. Seríamos entonces necios. En otra traducción dice el hombre tonto no sabe. Sin ley, ¿qué cosa? No sabríamos. ¿Viviríamos mejor sin ley? ¿Quién dice que viviríamos mejor sin ley? No.
Amén. Entonces, ¿era necesaria la ley? Por supuesto. Amén. Por supuesto, porque por eso nos dio el raciocinio, nos da la ley y luego libre albedrío para poder así tomar decisiones. Amén. Si están acá jóvenes, pongan atención porque luego en la escuela, cada cosa que están enseñando y los ponen a dudar a veces de su fe. No, nosotros creemos en Cristo Jesús. Por eso estamos viendo nosotros las flaquezas de la ley, las flaquezas de la doctrina de los grandes rabinos allá en Jerusalén, rabinos que se la pasan desde temprano hasta la noche y aún todavía en la madrugada, ley, lee la ley, lee la ley. Amén. Mientras que San Pablo en un discurso nada más, en un capítulo, muestra cuál, las deficiencias de la ley. Amén. Eso es la ley. ¿Y qué puede decir el judío respecto a eso? Dime. No puede decir nada. Ese argumento es tan sólido, tan potente, que ¿quién judío puede oponerse a esto que San Pablo dijo? Y no estoy defendiendo a San Pablo, sino con argumentos reales. ¿Sí o no trae eso la ley? Por supuesto. ¿Es buena? Sí es buena la ley, por supuesto. Pero también trae esto consigo. Y para los que dicen, no, es que sería mejor sin ley, ¿qué dice San Pablo? Eres un animal, entonces. Amén, iglesia. Amén. Y es que hay gente que quiere vivir sin ley. Yo le digo, yo platico conmigo y le digo, es que donde quiera que tú vayas va a haber leyes. Y tal vez no se conocen como leyes, pero sí como reglas. ¿No? Llegas, barras. Antes de llegar te pones tu uniforme. Llegas, checas. A esa hora sales a comer. ¿Qué son esas? Sino reglas listas. Todo el mundo se rige por reglas. Donde quiera. Amén. ¿Sí estamos? Entonces, en eso que tanto abrazaba el judío, en eso que tanto abrazaba el rabino, las grandes escuelas allá en Jerusalén, las dos grandes escuelas, en eso que se afianzaba, dijo San Pablo, carece de sustento. Amén. ¿Sí estamos acá, hermanos? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿me parece? Vamos a ver lo que nos dice en Romanos, en San Juan primero, vamos a San Juan, en su capítulo 8. Amén. San Juan 8. ¿Estamos ahí? Del 1 al versículo 7, por favor. La mujer adúltera, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley los mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decía intentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por ello, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde las más viejas hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Vamos a buscar. Entonces acabamos de ver lo que traía consigo la ley. Amén, hermanos. Traía el bien, pero también a veces traía qué cosa? Mal. ¿Sí o no? Como dijimos, era como una moneda, dos caras. Dice San Pablo, al conocer la ley, conozco yo lo bueno y conozco lo malo, pero revive en mí o aviva en mí el deseo de pecar. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí? Ahora, otra deficiencia de la ley es que dice la palabra, y el mismo Antiguo Testamento, que existen, ¿no? Pero en aquel entonces existían los pecados de muerte. ¿Amén? Lo que leyó la hermana en San Juan capítulo 8
se considera un pecado de muerte. Amén, ¿estamos? Entonces, la ley dada por Moisés, con atención, había un límite nada más para perdonar. Amén. La ley ya no podía abarcar más allá en pecados que eran mucho más grandes. Tenía un límite nada más. Dice, ¿qué cometiste? No, pues yo cometí un asesinato, pero el asesinato fue sin querer. Ok, hay perdón para eso. ¿Qué cometiste? No, pues yo cometí, no sé, robé o golpeé. Bueno, hay sacrificio para eso. ¿Qué cometiste? No, yo cometí un adulterio. No. Según la ley tienes que morir. Eso se consideraba un pecado de... No, pongan atención, jóvenes, pongan atención. Un pecado de muerte. Entonces la ley, ¿qué sucede con la ley? Ya no tenía facultad para esas áreas. Ya no podía hacer nada. Estamos, bien, cuando nosotros, el pecado de muerte principalmente en la Biblia aparecen los pecados sexuales, adulterio, fornicación, adulterio, fornicación, zoofilia, homosexualismo, lesbianismo. Esos eran considerados pecados de muerte. ¿Están hablando de eso? Esos. Entonces la ley describe, no hay perdón. Vamos a Levíticos todos. Amén. Levíticos 18, ¿están todos? Levíticos 18, perdón, Levíticos 18. Amén, 18. 18, del 1 hasta el versículo 30. Tal vez no vamos a leer todo, lo leen en casa. Amén. Si estamos, dice en el versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo el Señor, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu madre. Sigue en el versículo 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, su es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Sigue hablando, amén. ¿Estamos ahí? 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarán la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Amén. ¿Sí estamos o no estamos? Sigamos leyendo. Cualquier versículo que usted quiera. 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Amén. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Amén. Vamos al versículo 29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Amén, hermanos. Levanten su cara. Entonces, la ley, esta es la ley. Entonces, cuando alguien cometía algún agravio, no iba y le decía a Dios, Dios mío, ¿cómo le hago para eso? No, decía Dios, ya que desde la ley. Entonces, lo que hacían los jueces es que miraban la ley. ¿Qué hizo? ¿Es pecado de muerte? No, es pecado. Me robé un buey o un burro, a ver. No hay perdón. ¿Pero qué hizo? No, pues se llegó a tal persona o a tal animal o por educación adulteria. Es pecado de muerte. Tiene que matar. Amén. Si estamos acá en iglesia, prestamos atención. Entonces, la ley tenía un límite nada más, no abarcaba más allá. Era corto. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió con el tiempo? Vamos a ir a Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5.
Romanos 5:20. Vamos. Romanos 5:20. ¿Lo encontraron? Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué dice? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. San Pablo ya nos deja decir que la ley se introdujo con qué fin. A ver, pongan atención, que están acá. Léalo, a ver, léalo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ay, no sé. ¿Lo están entendiendo ahora? Entonces la ley, pues sí es buena. Sí es buena la ley. Pero resulta también que tenía su lado negativo. Y es que dice que al entrar la ley abundaba también ¿cuál? El pecado. ¿Está poniendo atención, hermanos? Miren, de verdad que sí es preocupante cuando yo escucho de que muchos pastores se están yendo al mesianismo, al judaísmo, cuanta cosa, y arrastran a las congregaciones y todo. Amén. ¿Y tú dónde vas? No, yo voy a una iglesia en tal lugar. ¿Y tú? No, pero yo soy mesiánico y adoro lo que dice. Ah, no, es que hermoso, qué maravilloso. Cuando estamos viendo la palabra, que la ley es carente. San Pablo dice, al introducirse a la ley, ¿qué cosa? Abundó el pecado. Por eso San Pablo cita en Romanos, creo que es 10, 9, 10 o 7, dice, algo bueno. Amén. Amén, iglesia. Amén. Ajá. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ven? Ahora comprendemos bien ese versículo. Y entendí que lo que era para vida, también era para qué? Para muerte. Amén, hermanos. Ahora, pónganme atención. Vamos a decir que aquí está la ley. Yo soy la ley. Y viene uno y me dice, yo robé una vaca. Perfecto, no hay problema. Aquí dice que eres perdonado, tienes que pagar tanto, solucionado. Llega uno y dice, yo cometí fornicación. Llega otro y dice, yo este delito sexual. Llega otro y dice la ley, ¿qué puedo hacer? Mátalo. Pero dice la palabra que empezó a sobreabundar. ¿Me está entendiendo? Abundar, o sea que la ley ya no podía hacer nada. Ha cargado que ni la muerte misma era la solución. ¿Me está comprendiendo? O sea, llegaba uno, llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro. Sobreabundó. Lea el versículo 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Abundase. ¿Qué es abundar? ¿Sí? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobre la gracia. Pero el pecado de cosa iba, crece. La ley dice, ya no sé qué hacer con esto. Ya es demasiado. Sí tengo ley para eso, sí, pero estos, ¿qué hago? Son demasiados. Amén, hermanos. Te pongan atención. Ni en ese tiempo antes de Cristo, estamos hablando del tiempo de los profetas, tiempo de, no sé, que usted necesite, tiempo de Moisés, a un tiempo de Jesús cuando vino. La ley se encontraba en esa situación, por supuesto. O sea que la ley daba solución, pero a la vez también era el que daba, pues vamos, lo negativo, final de cuentas. Porque dijo San Pablo, resulta que lo que era para mi vida, a mí me resultó que era muerte. Amén. Amén. ¿Se están aquí cavilando, se están experimentando, hermanos, o no? Es que miren, iglesia, ahorita nos sentimos bien contentos, bendito Dios. Salimos, comemos y vamos. Pero si viviéramos en esos tiempos, y se dirá, qué bueno que no vivimos. Amén, gloria a Dios. Pero es gracias a Jesucristo que no estamos. ¿Quiénes están viviendo todavía en eso? Los judíos, allá de la nación Israel, donde muchos cristianos van y veneran, que israelita, no. Miren cómo están viviendo. La ley no podía hacer más. Dice, hasta aquí yo nada más puedo, pero por favor ayúdame, yo sí me arrepiento. ¿Cree usted que no llegaban arrepentidos? ¿Qué cree usted que no llegaban llorando las mujeres, los varones, los hijos? Por favor, no mates a mi hijo. No, la ley dice que tiene que morir. Abundó y abundó y abundó y abundó y abundó. Pero no perseguimos porque
ahorita tal vez no está pensando usted en eso. ¿Quién sabe qué está pensando? Imagínense en ese momento que llegaba. ¿Cree usted que para el sacerdote era fácil decir, mátalo? Estamos, cuando sus hijos de Aarón prendieron fuego en el altar, dijo Dios, mátenlo. ¿Usted cree que Aarón estaba bien contento de matar a sus hijos? Ay, qué bonito que murieron. Era algo que la ley, ¿qué cosa? Era muy directa, porque ya no tenían poder, ya no tenían potestad para llevar a cabo más allá, más perdón. Tengo perdón, pero no es para eso. Amén. Si estamos acá. Entonces, ¿qué dice? Que el pecado, ¿qué? Abundó. ¿Qué trajo la ley? Acercar a Dios, perdonar ciertos pecados, pero a la vez que el pecado aumenta. Amén. ¿Sí estamos? Entonces, pecados de muerte en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? Eran imperdonables. Imperdonables. ¿En qué se basaban? En la ley. La otra vez, nosotros no hemos subido al internet, la otra vez vimos el tema acerca del pecado de David, con Betsabé. Cuando cae un pecado, según la ley que decía la ley, tiene que morir. Entonces lo que recibió David fue un milagro, algo que no tenía que haber sucedido en la vida de David. Amén. Si estamos en iglesia, si están acá escritos conmigo, vamos a continuar. Entonces, Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, 1 al 3. Hebreos 5, 1 al 3. ¿Lo notaron? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Otra vez, atención. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, en lo que a Dios se refiere, tomado de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios, ¿qué dicen? Sigue diciendo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Amén. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces ponga atención otra vez. Ahí encontramos otra deficiencia en la ley. Dice la palabra: quien tenía que ofrecer sacrificio por pecados, ¿quién era? ¿Pero quién era ese hombre? Un pecador. O sea que el que iba a perdonar, iba a interceder para perdonar el pecado del pecador, era también un pecador. Entonces, miren cuánta deficiencia estamos encontrando en la ley. Y dice que tenía que ofrecer sacrificio por el pecador y por el mismo. Ahora, otra deficiencia más que encontramos en la ley, que el que llevaba la ofrenda era un pecador. ¿Estamos atención? El que lo llevaba, yo pequé y le llevo mi ofrenda. Y llegaba ante el sumo sacerdote, yo soy un hombre pecador, yo puedo ofrecer sacrificio. O sea, no había un sacrificio como tal limpio y puro. ¿Sí pueden comprender en la iglesia? O sea, mucha deficiencia estamos encontrando en lo que viene siendo la ley. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Hebreos 7, Hebreos 7, 26. Muchas gracias. Hebreos 7, 26. ¿Lo encontraron? Porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuera santo, inocente y sin mancha. ¿Está por la atención? Ya vamos a esperar. O sea que para que un sacrificio como una ofrenda a Dios fuese perfecto, el sumo sacerdote tenía que ser santo. ¿Qué más? Inocente y sin mancha. Amén. Santo, inocente, sin mancha, para los pecados más humildes que los cielos. Eso se tenía que encontrar en quién? En un sumo sacerdote. Entonces, ¿cuánta deficiencia? Vuelvo a repetir, encontramos en cuál? En la ley. Desde que se da la ley, vemos que introduce y abunda el pecado. Amén. El que lleva
cordero que lleva su macho cabrío, que lleva su ofrenda, es pecador, que él lo está llevando. El que lo ofrece, que es sumo sacerdote, también es pecador. Entonces es un sacrificio que no está del todo completo. Amén, iglesia. Así están aquí conmigo, hermanos. Dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. ¿Pueden entender eso? Miren, vamos a crecer en iglesia. Estas tres cosas: santo, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. ¿Apartado atención? Otra vez. Si nos damos una vuelta en todo el mundo y buscamos a un hombre que tenga nada más esas tres características: santo, inocente y sin mancha, y vamos para arriba y vamos para abajo y buscamos, que agarramos los libros y vemos qué personas fueron buenas en su época y buscamos, nunca encontraremos quien llene esos requisitos. Amén. Por eso Pablo dijo, tenía que ser el sumo sacerdote, santo, inocente y sin mancha. Ahora la pregunta es esta, la pregunta que da: si nos damos una vuelta por todo el mundo, nos damos una vuelta por donde quiera, no vamos a encontrar nadie con esas características. Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. Vamos a Eclesiastés. Ahí estamos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que dice. Un poco de atención. Dijo San Pablo, es que el sumo sacerdote tenía que ser santo, inocente y sin mancha. Amén, San Pablo. Y San Pablo también cita eso en Romanos, y dice, y no hay justo en el mundo. Entonces la cuestión es, es un problema grandísimo. Entonces, si no hay ninguno sobre la tierra, leanlo otra vez. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay, que dice hombre justo sobre la tierra. Siga. Que haga el bien y nunca peque. Entonces, si no estaba sobre la tierra, ¿dónde estaba ese ser? ¿Dónde estaba ese ser? En los cielos. Por eso quiero que usted entienda, hermanos, los discípulos. Tenía que ser santo, inocente y sin mancha. Y dice San Pablo y dice Salomón, no hay en la tierra. Entonces, por lógica, el que llena los requisitos solamente es Dios. Amén. Tiene que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, más sublime que los cielos. Miren, hermano, es que San Pablo está hablando que es Dios. Está hablando de unicidad ahí. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es Dios. Dios humanado en Cristo Jesús. Amén. Si están acá, iglesia. Amén. Mucha atención. Entonces, ¿nadie podía rellenar esos requisitos? No. Ahora, escucha aquí. Va el pecador con su corriente. El pecador está llevando a la víctima. Dice San Pablo, no hay nada bueno sobre la tierra. Ese que lo lleva es pecador. Ese animalito, aunque lo checaban, era un animalito con defecto. Tenía que venir alguien que ocupara esos lugares y que fuera santo, inocente y sin mancha. Por eso dice la palabra que cuando Cristo fue sacrificado, Él se presentó como ese corderito y Él se presentó, que dice, como sumo sacerdote. Esos lugares ocupó Él.
Amén. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Sí, estamos aquí, hermanos. Hebreos 9. Hebreos 9. 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario, 9:24 de Hebreos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre que dice ajena. Amén. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio, que dice, el pecado. Amén. Si estamos, se presentó una vez, el 26, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Amén, hermanos. Tenía que ser, bien, hermanos, cuando hablamos que tenía que ser un sacrificio perfecto, muchas veces nada más lo resumimos en un cordero santo. No, el sacrificio perfecto tenía que ver desde el pecador, el corderito, el sumo sacerdote. Ese era un sacrificio, tenía que ser un sacrificio perfecto. Y esos papeles lo tuvo que haber cumplido ¿quién? Solamente nuestro Señor. ¿Sí se han entendido, iglesia? ¿Sí se han comprendido? Un sacrificio perfecto de una manera el cordero, no. Tenía que ser ¿quién? Desde el pecador, el sacrificio y el que lo ofrecía. Tenía que ser perfecto, porque dice que Cristo Jesús llevó en él nuestros pecados. ¿Viste? El papel del pecador. Amén. Si estamos ahora, vamos a Romanos 8, que vamos a acabar. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8:3. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Otra vez dice 3. Porque lo que era, ¿qué dice? Imposible. Lo que era, ¿qué? Imposible. Lo que era imposible. Entonces, cuando hablamos de imposible, fíjense la palabra imposible. La Biblia usa muy pocas veces esas palabras, Entonces, imposible. Entonces, pongan atención. Llegaba el fornicario, el adúltero, no sé, el afeminado, el homosexual. Llegaba y decía ante la ley: perdóname, por favor. No, tú tienes que morir. Pero si en verdad soy arrepentido, no, tú mueres. Pero ya con Cristo, la gracia, el perdón que dice, se amplía. Sobreabunda la gracia. Y se acerca y dice: perdóname. ¿Qué dice el Señor? Está bien, te voy a perdonar. Por eso cuando hablan en contra de la palabra, dicen: no, es que la Biblia está en contra de los homosexuales, de las lesbianas, y no sé qué, que no nos quieren. Si supieran cómo es el amor de Cristo, y si supieran lo que era vivir en la ley, ninguno de ellos viviera la ley. ¿Verdad? Pero les gusta en contra de la palabra. Si supieran cuánto amor el Señor está mostrando, que lo que dice Levítico 18, y eso no, y eso no, y eso no, y que lo practique, va a morir. Y ya con Cristo dice: hay perdón del pecado. Hay perdón del pecado. Lo podemos comprender. Qué grande es el amor de Cristo. Por eso dice la palabra: lo que era imposible, lo que la ley nada más cubría cierta cantidad, Cristo Jesús que y donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Le da otra oportunidad al Señor. No es que esté diciendo el Señor vive así, no, sino que le está dando otra oportunidad por medio del perdón. ¿Esa fue la atención? Entonces, cuando ya la ley no puede hacer nada, no, ya no puedo, el Señor, quítate, porque ahora puedo. Y empieza a perdonar. Hay otra oportunidad, otra oportunidad. Lo vemos una mujer adúltera, ¿no? Y yo te juzgo, ven, ¿y qué dice? Y no lo vuelvas a hacer, no sé qué más. ¿Cómo es la gracia? Lo que era imposible para cuál, para la ley. Entonces, fíjense, hermanos, por favor, a lo que quiero llegar es:
¿En qué situación como iglesia nos encontramos? ¿En qué situación se encuentra Israel? Los judíos con sus barbas largas, sus túnicas negras, sus sombreros de copa o distinta forma de vestir, su kipá, su talí, todo, están ahí. Ya ven que se admiran, mira ese gran hombre. Cuando nos damos cuenta que la ley que ellos están guardando, ¿cuánta deficiencia tiene? ¿Y está poniendo atención? Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, cuando se le pregunta al niño qué se hace con los pecados de muerte, pues dice, la solución es el tikkun. ¿Recuerdan el tikkun? Ya no se acuerdan. La solución es la reencarnación. La reencarnación. Cometiste un pecado de muerte, bueno, pues no te podemos matar hasta quebrantando la ley. Entonces, espera morir y vas a reencarnar otra vez. Entonces corriges tus errores. ¿Están poniendo atención? Creo que los vamos desplazados. Entonces, ¿cuántas veces puede reencarnar un judío? 600 y tantas veces. ¿Están poniendo atención? De verdad, hermanos, es bien es tonto. El judaísmo ya mezclado de cábala y todo eso. Imagínense 600 tantas veces para reencarnar, para un pecado. Y vamos a poner ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más. Ok, esa es mi primer vida de la persona. Y vuelve a reencarnar, pero viene arrastrando un pecado. Y en esa vida que hay que dice que no va a pecar. ¿Sí me está comprendiendo el ejemplo? Pero ni siquiera su promesa, pero ya tiene los 3 pecados. No, reencarna. ¿Para qué? Para solucionar la anterior y esta. Vuelve a reencarnar, lleva arrastrando ya 4 o 5 pecados. Vuelve a pecar. ¿Lo está comprendiendo? Es torpe e ilógico. Bueno, los que están acá con atención. La reencarnación como opción para el perdón de pecados. Eso es lógico. Cuando Cristo Jesús dice que con su muerte, ¿qué cosa? Pudo hacer lo que a la ley le era imposible que lo haga. Con su muerte, una sola vez nada más. Ese es el sacrificio perfecto. No presentar un sacrificio en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, y mate animales, y mate animales, y mate animales. Es el sacrificio perfecto. ¿Cuántos? Uno. Y en ese uno, lo que la ley no podía, ¿qué cosa? Él viene y dice, yo doy esta oportunidad. Qué maravilloso es vivir bajo el mandamiento y la ley, pero ahora de Cristo Jesús. Amén, iglesia. ¿Dicen acá o no? Entonces, cuando a Jesús se le cuestionó qué pecados iban a ser perdonados, ¿qué dijo Jesús? Todos los pecados serán perdonados. Si están poniendo atención, búsquenlo entonces a ver. Un poquito de una vez. Búsquenlo, hermanos.
Amén. ¿Estamos ahí? ¿Ve usted? Lo que era imposible para la ley, ciertos pecados no son perdonados. Y esas blasfemias no son perdonados. ¿Y qué dice el Señor? Todo pecado y blasfemia. ¿Qué dice? Ahora escúchame bien, por favor. Porque yo no quiero que al rato anden hablando cosas que yo no digo, porque así ha sucedido. Usted me dijo, no es cierto, yo no he dicho eso. Es que a veces la conveniencia me escucha. No estoy diciendo que se tiene que vivir así. No estoy diciendo que se tiene que vivir en pecado. No estoy diciendo que se tenga que vivir en fornicación, en adulterio. No estoy diciendo que se viva en lesbianismo, en homosexualismo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la ley antes que decía muerte, sin oportunidad. Mientras que con Cristo que dice, ok, te perdono, pero ya no lo vuelvo a hacer. ¿Está comprendiendo? ¿Por qué? Porque si lo vuelvo a hacer, entonces se espera el juicio. ¿Está entendiendo? Entonces, ahí dice el Señor, todo pecado y blasfemia que dice, lo que la ley decía, no se puede. Dice, sí se puede. Con Cristo Jesús. Lo que era imposible para la ley, con Cristo sí es posible. Ahora, por eso, vuelvo a repetir, ¿quién podrá de nosotros, del mundo entero, que conoció al Señor Jesucristo, decir, es que mi pecado era muy grande y no tenía perdón? ¿Quién puede decir eso? Hay quien dice, no, pues que tomo, ¿por qué tomas? Es que hice esto y no tengo perdón. O hice aquello y no tengo perdón. Es que no sé qué tanto. Dice el Señor, todo será perdonado. Solamente que la persona quiera acercarse al Señor. Pero hay quienes les gusta vivir así, lo agarra como pretexto nada más. ¿Está entendiendo? Pero aquí dijo el Señor, todo pecado será perdonado. ¿Qué quiere decir? Que amplió. Adelante, pueden pasar. Qué maravilloso. ¿Y hubiera gustado vivir en el tiempo de Moisés? Sí, van a decir. No me llama la atención cruzar en el mar. No, Señor, no. No me llama la atención ver las 10 plagas. No, Señor, no prefiero no ver esa. Esta es mejor. Tener esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No quiero acabar cuando diciendo, el hermano dijo que así podemos vivir. Cállese, por favor, no diga eso, Por favor, escuchen, porque luego ponen palabra en boca y que el Señor reprende. Cada cosa que se pone a hablar, no, hermano, no digan tonterías. Te estoy diciendo que no el Señor lo está permitiendo, pero dice que amplía la oportunidad. Podemos acercarnos a Él, pero también, como dice el dicho, porque bueno, te lo dicho, no sé cómo hacerle. Tanto va el canto a la lujosa que dicen, hasta que se. ¿Entendieron? A ver, hermanos, entonces hay más oportunidad con el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios que estamos en ese tiempo de la gracia del perdón. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Siempre doy tiempo para las preguntas que tengan. ¿Ustedes se hablan? ¿Está grabando? A ver, ¿alguna pregunta? Hechos 13, 39. Treinta y 38, 39. Mucha atención. Hechos 13, 37, 38, 39. Por favor, escuchen. 37. Mas aquel a quien Dios levantó no ve corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que está hablando a los judíos, San Pablo, amén, y termina con esta frase, ese versículo, y que todo aquello, 39, todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser, que dicen, justificados, en él, en Cristo Jesús, es justificado todo aquel que justificado, es decir, declarado inocente. Todo aquello que la ley tú no llegas a ser inocente, en Cristo Jesús sí puede ser declarado inocente. Amén, hermanos. Entonces, hoy estudiamos acerca de la ley, la deficiencia de la ley. Amén.
Insuficiencia de la ley, carencia de la ley, ¿qué más? ¿Qué es lo que trajo